posteriormente, a diferencia de los plazos que el Código Procesal Civil otorga al juez, al órgano jurisdiccional, como por ejemplo 50 días para realizar la audiencia de pruebas una vez que se emitió el auto de saneamiento procesal, 50 días para expedir sentencia una vez. Esto muy difícilmente puede ocurrir. Es más, ya se tiene por costumbre que la carga procesal mayor en el proceso no acarrea nulidad en cumplimiento del juez. Tranquilo interponer la respectiva queja ante el órgano de control, llámese ODEGMA. Ahora bien, esto es respecto a los plazos propios y plazos impropios. Obligatorio tener presente. Tengamos presente además que los plazos siempre se computan en días hábiles. Esto es, no se consideran sábados, domingos, ni feriados, y por ejemplo, los 2 de enero de cada inicio de año, que se denomina año de apertura judicial. Como lo tenemos dicho, estimados amigos, explicaremos punto por punto las etapas o los actos procesales del proceso de conocimiento, la vía procedimental completa por excelencia. Respecto a la contestación de la demanda, habíamos afirmado que el plazo que nos otorga el Código Procesal Civil es de 30 días hábiles. Y tenemos que tener presente lo siguiente, estimados amigos. Como abogados tenemos que entrar ya en la práctica judicial y la exposición del día de hoy tiene por objetivo darles algunas recomendaciones. El artículo 442 señala lo siguiente. El demandado debe pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio puede ser apreciado por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Primer punto importante. Segundo punto importante. Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara, ofreciendo los medios probatorios respectivos. Si en un proceso de divorcio por causal, en la vía del proceso de conocimiento, el demandante, en sus fundamentos de hecho, señala que efectivamente con la parte demandada, con mi cónyuge, contraímos matrimonio ante la Municipalidad Estatal de Surco en el año 1995, si eso lo plasma como fundamentación de hecho, yo tengo que afirmarla, porque si no la afirmo o no respondo esa fundamentación fáctica, el juez la tendrá como aceptada. Asimismo, en caso de rebatir algunos fundamentos de hecho, tenemos que adjuntar los medios probatorios respectivos. El Código Procesal Civil, estimados amigos, regula también las excepciones procesales y nos señala que tenemos 10 días hábiles como demandados. Las excepciones procesales las deduce el demandado y estos en doctrina se denominan defensas de forma. Las excepciones procesales, como sabemos, tienen por objetivo atacar la relación jurídica procesal válida entre las partes. Esto es, ante la omisión o defecto de algún presupuesto procesal o de alguna condición de la acción. En ambos son 3: presupuestos procesales, competencia, capacidad procesal y requisitos de la demanda, condiciones de la acción o también denominados presupuestos materiales, interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley. Podemos citar un ejemplo. El inciso 3 del artículo 446 del Código Procesal Civil, que señala la representación defectuosa o insuficiente del demandante, que se puede interponer como defensa de forma, que se puede interponer como excepción procesal. Y citemos un ejemplo. En el caso del divorcio por causal, imaginemos que el cónyuge interesado, el cónyuge demandante, se encuentra en el extranjero y ha dejado un poder acá en el Perú a un representante, a un apoderado,
el cual le ha autorizado para lo siguiente: para administrar sus bienes, para que lo represente ante la SUNAT, ante los registros públicos, ante municipalidades, entre otras entidades públicas. Y el demandante cree que con ese poder, ya sea por la formalidad de escritura pública, esto es ante un notario, represente, tenga facultades para demandar cuando el no dice. Entonces, el apoyo presenta el poder por escritura pública. El juez se percata que dentro de las facultades otorgadas no dice de manera expresa facultades para interponer demanda, contestarlas, asistir a audiencia, prestar declaración, interponer medios impugnatorios, es decir, todas las facultades que deben estar contempladas en el Código Procesal Civil. Tranquilamente la parte demandada, mediante una excepción procesal, puede interponer la representación defectuosa o insuficiente del demandante. Esa es una estrategia que tradicionalmente suele ocurrir cuando los poderes no están bien establecidos. La característica principal del poder especial es el principio de literalidad. Tiene que estar plasmado de manera expresa y específica las funciones o facultades del apoderado. En este caso tendría que ser apoderado judicial. Recordemos que, antes de entrar a cuestiones probatorias, la defensa de fondo, es decir, la defensa que ataca la pretensión, es la contestación de la demanda. Y la defensa de forma vendría a ser las excepciones procesales, ambas que la ilustramos precedentemente. El Código Procesal Civil también nos señala sobre las cuestiones probatorias, reguladas en el artículo 301 del Código Procesal Civil. Dentro de las cuestiones probatorias tenemos las tachas y las oposiciones. Vamos a poner un ejemplo de tacha de un documento por nulidad. Sabemos que la tacha puede ser deducida por nulidad o falsedad. En el caso de la nulidad, el Código Civil la regula de la siguiente manera: se deduce ante la omisión de una formalidad establecida por ley bajo sanción de nulidad. Un ejemplo que he tomado para la presente sesión es la donación de un inmueble, regulado en el artículo 1625 del Código Civil. Por ejemplo, ante un proceso en la vía de conocimiento, una nulidad de acto jurídico, el demandante pretende ostentar la titularidad de una propiedad cuya inscripción consta en los registros públicos de la parte demandada, aduciendo que tiene un contrato de donación con el anterior propietario, al cual ya le ha pagado la respectiva contraprestación económica, y ese contrato se encuentra con firmas legalizadas ante el notario público. Si el demandante presenta ese medio probatorio, el demandado, bajo una buena estrategia legal, podría deducir una cuestión probatoria, esto es, tacha de documento por nulidad del mismo, porque ese contrato de donación no se encuentra regulado conforme a la disposición del artículo 1625. Y este señala que la donación de un inmueble tiene que efectuarse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Bastará que el demandado, una vez que el demandante introdujo la prueba en el proceso, señale la formalidad que ha incumplido. En este caso, señalará el artículo 1625 del Código Civil. Y esa prueba será ineficaz. No surtirá efecto para la pretensión del demandante. El Código Procesal Civil, en la vía del proceso de conocimiento, también nos señala lo siguiente: que las partes tienen 10 días hábiles para apelar la sentencia. Por lo general, la parte que no está de acuerdo con la decisión emitida por el juez en la sentencia puede interponer
el medio impugnatorio denominado recurso de apelación, a efectos de que el órgano superior anule la sentencia por tratarse de un vicio procesal o la revoque, dándole la razón al impugnante. Esto es evidente. El recurso de apelación, quien se ve afectado en el proceso, tiene por objetivo anular la sentencia por algún vicio procesal. Por ejemplo, el juez no se pronunció respecto a una de las pretensiones o a uno de los puntos controvertidos. Por ejemplo, la sentencia no se encuentra debidamente motivada, fundamentada, o también tiene por objeto revocar la sentencia. Esto es darle la razón al impugnante. Si la sentencia declaró infundada la demanda y el demandante apela, tendrá como efecto que el órgano superior, si es que es una buena apelación, revoque la sentencia y declare fundada la pretensión del demandante. El Código Procesal Civil, perdónenme, también nos señala que para efectos de la reconvención, esta se puede deducir en el plazo de 30 días hábiles. La reconvención, estimados amigos, para efectos prácticos, también conocida como contrademanda. El demandado la interpone dentro de su escrito de contestación de demanda. No debe afectar la competencia y la vía procedimental. La demanda y la reconvención se tramitan conjuntamente y se resuelven en la sentencia. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, estamos ante un caso de divorcio por causal, estamos ante un juez de familia, estamos ante la vía procedimental del proceso de conocimiento y, en caso el demandante, por ejemplo, interponga una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, el demandado no solamente puede limitarse a contestar la demanda, sino también que puede reconvenir en el mismo escrito de contestación de demanda, esto es contrademandar al demandante e interponer la causal de adulterio porque, si está el medio probatorio respectivo, podría invocar la existencia de un hijo extramatrimonial. Recuerden que la reconvención, esto es la contrademanda, tiene que formularse necesariamente en el mismo escrito de contestación de la demanda y tiene que estar acorde al órgano jurisdiccional competente y a la vía procedimental respectiva. La pretensión tiene que ser conexa a estos dos requisitos. Estimados amigos, en el proceso de conocimiento, también en el proceso abreviado y en el proceso sumarísimo, se respeta y garantiza en todo el transcurso del proceso judicial el principio de contradicción, llamado también principio de bilateralidad. Esto es, se establecen los mismos plazos para cada acto procesal y para que la parte contraria los absuelva oportunamente. Por eso vamos a encontrar en el Código Procesal Civil que así como hay plazos para interponer excepciones procesales, cuestiones probatorias o reconvención, el mismo plazo se otorga para que la parte contraria los absuelva. Se garantiza el derecho de defensa de ambas partes. Se garantiza el principio de contradicción, llamado también principio de bilateralidad. Esto es con respecto a la vía del proceso de conocimiento. En cuanto al proceso abreviado, que como habíamos manifestado es la escalera mediana en el proceso judicial, podemos citar como ejemplo la prescripción adquisitiva de un bien inmueble, que se encuentra regulado en el artículo 950 del Código Civil y en el artículo 504 del Código Procesal Civil. Veamos los plazos. 10 días para contestar la demanda y de la misma manera 10 días para reconvenir. Si el demandado deduce reconvención, también tendrá el demandante 10 días para contestar
la reconvención, ofreciendo los medios probatorios que estime pertinente. Asimismo, el demandado tendrá 5 días hábiles para interponer excepciones. ¿A qué excepciones nos estamos refiriendo? A las excepciones procesales contempladas en el artículo 446 del Código Procesal Civil. Asimismo, el demandante, una vez deducidas las excepciones del demandado, tendrá 5 días para absolverlas, adjuntando, de ser pertinente, el medio probatorio correspondiente. Asimismo, se otorga el plazo de 3 días a ambas partes para interponer cuestiones probatorias. Las cuestiones probatorias, las tachas y oposiciones, a diferencia de las excepciones procesales, pueden ser interpuestas tanto por la parte demandante como por la parte demandada, porque ambas ofrecen al juez medios probatorios. Y estos medios probatorios, en la etapa de postulación del proceso, esto es, en la etapa inicial del proceso, pueden ser cuestionadas a través de las figuras denominadas tachas u oposiciones. Asimismo, como lo tenemos dicho, en rojito se encuentran los plazos asignados al órgano jurisdiccional, y este, en el proceso abreviado, tendrá, en teoría, 20 días para la realización de la audiencia de pruebas, una vez que se emitió el auto de saneamiento del proceso. Y también tendrá 25 días para expedir sentencia una vez llevada a cabo la audiencia de pruebas o la audiencia complementaria a criterio del juez. Plazos que relativamente se cumplen. Lo tengo dicho por la contundente carga procesal. Y finalmente, en el caso del proceso abreviado, tenemos 5 días para apelar la sentencia. En cuanto a la vía procedimental del proceso sumarísimo, tenemos como ejemplo por excelencia el proceso de alimentos, regulado en el artículo 560 del Código Procesal Civil. Alimentos que pueden ser solicitados por el hijo menor de edad, por el hijo mayor de edad que siga estudios superiores hasta los 28 años o que se encuentre con discapacidad evidente, permanente. Así también alimentos que pueden ser solicitados por uno de los cónyuges. Asimismo, alimentos que pueden ser solicitados por cualquiera de los padres a partir de los 65 años de edad, siempre y cuando acrediten estado de necesidad. Pero veamos los plazos en el proceso sumarísimo, que son plazos muy interesantes y totalmente reducidos. El demandado tendrá 5 días para contestar la demanda. En esta vía procedimental no se admite, no procede la reconvención, porque la naturaleza jurídica del proceso sumarísimo es que este proceso judicial, dada su condición de urgente, por ejemplo, la pensión alimenticia se encuentra bajo un principio universal, el interés superior del niño, este proceso resulta de manera simplificada. Es por eso que resulta improcedente en esta vía procedimental interponer una reconvención o una contrademanda, en otros términos. Fíjense lo siguiente, estimados amigos. Las excepciones procesales se interponen no en un escrito aparte, sino se interponen en el escrito de contestación de la demanda. Todas las excepciones que pretenda deducir la parte demandada tiene que deducirlas en el mismo escrito de contestación de demanda. Excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, excepción de litispendencia, de repente un proceso de divorcio donde se está ventilando o cuestionando los alimentos solicitados por uno de los cónyuges, excepción de cosa juzgada, excepción de prescripción, caducidad, entre otras, reitero, reguladas en el artículo 446 del Código Procesal Civil. Miren otra cuestión interesante. Las cuestiones probatorias, esto es, tachas u oposiciones, se interpondrán ya no por escrito, se interponen en la audiencia única. En la audiencia única que fija el juez, ahí el demandante o el demandado está obligado en el momento a interponer las cuestiones probatorias, las tachas u oposiciones a determinados
medios probatorios que considere pertinente. Asimismo, la audiencia única, en teoría, es convocada por el juez a los 10 días de contestada la demanda. La realidad nos dice que esto no necesariamente es así. Podrían transcurrir tranquilamente 2 a 3 meses siendo benevolentes para que se fije la audiencia única. En la audiencia única, estimados amigos, ahí mismo en esa audiencia se absuelven las excepciones y las cuestiones probatorias. ¿Recuerdan el principio de contradicción o bilateralidad? Si una de las partes deduce excepciones o cuestiones probatorias, será la misma audiencia donde el abogado, ustedes, yo, tendremos que absolverlas. En ese mismo acto de la audiencia, tenemos que estar preparados, porque el juez resolverá las mismas en forma inmediata, en la misma audiencia única. Y en el Código Procesal, que el juez emite sentencia o posterga la misma en el plazo de 10 días. El juez puede sentenciar culminada la audiencia única o a los 10 días de finalizada la misma. De la misma manera, nos indica el Código Procesal Civil que cualquiera de las partes que se vea afectada por la sentencia, esto es, por la decisión contenida en la sentencia, tendrá el plazo de 3 días hábiles para interponer el respectivo recurso de apelación. Tenemos varias materias, varias pretensiones reguladas en cada vía procedimental. He tocado, por ejemplo, en el proceso de conocimiento, el divorcio por causal, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la nulidad de un acto jurídico. Tenemos, por ejemplo, en el proceso abreviado, la tercería, el retracto, la responsabilidad civil de los jueces, la prescripción adquisitiva, entre otras. Y en el proceso sumarísimo, los alimentos propiamente dicho, la separación convencional y divorcio ulterior, el desalojo, entre otras. Estimados amigos, tengamos presente además que la duración de un proceso judicial también dependerá mucho en gran medida de nuestra intervención como abogados. Esta es una reflexión que considero importante. En la medida que avanza un proceso judicial, dependerá mucho cómo actuemos como abogados. Y permítame, por favor, extenderme en esta última reflexión. Si yo como abogado recibo una demanda totalmente clara, donde efectivamente la pretensión de la parte contraria se ajusta a derecho, yo tengo que someter a mi patrocinado, al demandado, a cualquiera de estas 3 vías procedimentales largas. El proceso sumarísimo habíamos dicho que es la escalera más corta. No es cierto en teoría. Pero ¿cuánto demora un proceso sumarísimo en primera instancia nada más? Esto es decir, antes que se interponga el recurso de apelación. ¿Podríamos tranquilamente hablar de un año? Quizá ahora que con la virtualización de los procesos judiciales se está demorando más. Si yo como abogado del demandado analizo correctamente la demanda, reitero, veo que la parte contraria, el demandante, tiene el 90% de razón en su derecho de acción, en su demanda, tengo que someterlo a una contestación de demanda, a excepciones procesales, a defensas previas, a cuestiones probatorias, a nulidades. ¿Esa es nuestra función como abogados? ¿O podemos señalar al demandado, a nuestro patrocinado, siendo sinceros, por supuesto, que se podrían acumular intereses en el transcurso del proceso judicial si es que estamos hablando de obligaciones pecuniarias, de montos dinerarios? Podríamos ser realistas con nuestro patrocinado si es que el demandante tuviera la razón porque sus medios probatorios son contundentes, en que esto tranquilamente podría conciliarse si es que también es la intención del demandante, y eso se acreditará en el proceso, en una audiencia respectiva, y evitar, por ejemplo, costas y costos del proceso. Porque en todo el proceso judicial se pagan aranceles judiciales y obviamente honorarios de abogado.
No es mejor solucionar el conflicto. Esa es la naturaleza del artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. La solución del conflicto. Y como finalidad abstracta, lograr la paz social en justicia, cosa que no se está viendo en ningún proceso judicial. Sea este de naturaleza civil, familiar, laboral, penal, administrativo, entre otros. El demandado o el demandante en algún momento del proceso van a haber agotado sus esfuerzos económicos, emocionales, físicos, y actualmente, con el mayor de los respetos, los órganos jurisdiccionales no están garantizando ni a las partes ni a nosotros como abogados la solución de un acto o la solución de un conflicto. Es por ello que te digo a ti que me estás sintonizando en este momento, colega abogado, estudiante de Derecho, futuro abogado o abogada, que una vez que recibas una demanda, la analices bien y establezcas de manera correcta cuáles van a ser tus medios de defensa a emplear. Porque yo te digo una cosa, si deduces en forma errónea una excepción procesal, por ejemplo, o una cuestión probatoria, esta tiene consecuencias. Me estoy refiriendo a las multas y a las costas y costos del mismo. Y en algunos casos, no solamente lo asume la parte procesal, esto es el demandante o el demandado, lo asume de manera solidaria el abogado patrocinante. Es por ello que quería terminar la ponencia del día de hoy, y perdónenme un poco que me encuentre afónico, pero he tenido algunas audiencias y algunas charlas estos últimos días, que tengamos presente siempre, estimados amigos, que la duración de un proceso judicial también dependerá mucho en gran medida de nuestra intervención como abogados. Ejerzamos correctamente los medios de defensa que nos plantean cada una de estas vías procedimentales en tiempo y forma correcta. Muchas gracias por su atención. Quedo atento para cualquier pregunta o interrogante de los puntos que hemos tratado el día de hoy. Correcto, doctor. En primer lugar, felicitarlo por la muy elocuente disertación del día de hoy y proceder a las preguntas. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. Las partes están obligadas a cumplir con todos los actos señalados en cada vía procedimental y en el supuesto que no se cumplan, ¿qué pasa si no se llega a cumplir uno de estos actos? Bien, agradezco la pregunta formulada. A ver, si bien es cierto, estimados amigos, el Código Procesal Civil nos plantea a nosotros como partes procesales, a nosotros como abogados, plazos perentorios, esto es plazos de obligatorio cumplimiento, no quiere decir que necesaria y obligatoriamente tengamos que deducir contestación de demanda, excepciones procesales, cuestiones probatorias, entre otros medios de defensa. Eso quedará a criterio del abogado respecto a su estrategia legal. Si bien es cierto, es obligatorio respetar los plazos procesales, no es obligatorio que necesariamente tengan que interponerse todos a la vez. Ahora, si no se interpone, por ejemplo, yo quiero interponer una excepción procesal, la deseo interponer, y no la interpongo dentro del plazo que me señala el Código Procesal Civil, y la quiero interponer más adelante, ya no podré, porque habrá precluido ese acto procesal. Y el Código Procesal Civil, por ejemplo, señala claramente que en el recurso de apelación no se pueden interponer argumentos como excepciones procesales, para citar un ejemplo. Hay que tener mucho cuidado si es que queremos emplear un acto procesal de defensa, respetar el plazo, pero no todos de manera conjunta. Eso dependerá de la estrategia legal del abogado o abogada. Muy bien, doctor. Hay una segunda pregunta y dice así, ¿puede señalar algunos ejemplos de tacha de documentos por falsedad y tacha contra testigos? Por supuesto, habíamos dicho que como cuestiones probatorias
tenemos la tacha de documentos y estas, conforme al Código Procesal Civil, se pueden presentar tacha por nulidad y tacha por falsedad. Habíamos indicado que la tacha de nulidad procede ante la inobservancia de una exigencia de la norma bajo sanción de nulidad, como por ejemplo una donación, respecto a la tacha de un documento por falsedad. Citando el mismo ejemplo de divorcio, imaginemos, miren lo que les voy a un poco comentar aprovechando la pregunta que se me ha planteado. En un proceso de divorcio, el demandante pretende acreditar la separación de hecho con una constatación policial. Pero para sorpresa de las partes, o mejor dicho, para sorpresa de la parte demandada, cuando recibe la demanda, cuando se acerca a esa dependencia policial, miren el ejemplo que les voy a poner aprovechando la pregunta que se me ha formulado. La parte demandada, cuando acude a la dependencia policial, se da con una sorpresa de que dicha constatación, dicho documento, no existe. Nunca lo emitió la dependencia policial. Es más, ni siquiera consigue la firma del supuesto comandante o efectivo encargado. Entonces ahí, estimados amigos, estamos ante un gravísimo problema. Algo que no nos enseñan en las aulas universitarias, que es que como abogados y como abogadas nos vamos a enfrentar o vamos a ser partícipes o conocedores de un proceso judicial el cual pueden emplearse medios probatorios fraudulentos. Es una realidad a la cual tenemos que estar preparados, estimados amigos. Entonces, esto se da usualmente, estimados amigos, en muchos procesos. El proceso judicial no es del todo 100% claro, pulcro. Entonces, el demandado podría, ante ese documento falsificado, y no es tampoco complicado conseguirlo, vale decirlo, lamentablemente frente al Palacio de Justicia Girón Azándaro, podemos ser testigos de estas actuaciones, estos documentos falsificados. Pero el Código Procesal Civil nos da una salida legal. ¿Me dejo entender? Ante un documento falso, yo, como demandado, podría, en primer lugar, recordemos, tenemos 5 medios probatorios típicos regulados en el Código Procesal Civil. Declaración de parte, declaración de testigo, documentos, pericia e inspección judicial. Eso está contemplado en el Código Procesal Civil. Son medios probatorios. Yo, para cuestionar esa constatación policial fraudulenta, tendría que, naturalmente, deducir una cuestión probatoria, una tacha por falsedad, y solicitaría una pericia a ese documento. ¿Me dejo entender? Tengo que emplear los 5 medios probatorios típicos que contempla el Código Procesal Civil. Naturalmente, cuando se lleve a cabo la pericia y el juez determine que efectivamente, porque yo estoy convencido que ese documento es falso, es más, solicito, señor juez, que se oficie a la dependencia policial a efectos que informe la veracidad o no de dicho documento. Naturalmente, si se trata de un documento falsificado, el juez declarará fundada la tacha por falsedad y, en consecuencia, ese medio probatorio resultará ineficaz en el proceso judicial, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Ese es un claro ejemplo de tacha por falsedad, estimados amigos. Y tacha contra testigos. Bueno, un ejemplo de tacha contra testigos. Citando la prescripción adquisitiva de dominio, una prescripción adquisitiva de un inmueble, conforme al artículo 950 del Código Civil. Para interponer esta demanda de prescripción adquisitiva de un inmueble, tenemos que ofrecer por lo menos 3 testigos. E imaginemos que el demandante ofrece como testigos a sus 2 hermanos y a su señor padre, para que acrediten efectivamente la posición pacífica, continua, pública y de buena fe. El demandado o el abogado del demandado, instruido correctamente, podrá advertir
que el Código Procesal Civil prohíbe, es decir, es impedimento para declarar como testigos los familiares que guarden relación hasta cuarto grado de consanguinidad. Esa es una prohibición que se encuentra regulada en el Código Procesal Civil. Entonces, la parte demandada deducirá o interpondrá la respectiva tacha contra los tres testigos, esto es, los dos hermanos y el señor padre, por encontrarse inmersos en causal de impedimento, por relación de consanguinidad. Ahora bien, aprovechando este tema, hay dos salvedades, estimados amigos, para que el demandante pueda ofrecer como testigos a sus familiares. La primera salvedad o excepción es si se trata de procesos de familia. Primera excepción. Y segunda excepción, si es que quien los llama a declarar es propuesto por la parte contraria. Esto es, si el demandado propone que declaren como testigos en un proceso judicial los familiares del demandante, es admisible. Esas son las dos excepciones a la declaración testimonial de familiares. Si se trata de procesos de familia o si son propuestos por la parte contraria. Espero haber atendido la pregunta que se me formuló. Doctor, muy completa su respuesta. La tercera pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la tramitación del divorcio señalado en el proceso de conocimiento y el señalado en el proceso sumarísimo? Correcto. Bueno, es verdad. Si ustedes revisan el Código Procesal Civil, vamos a encontrarnos lo siguiente. Que en la vía del proceso de conocimiento se regula el divorcio por causal. Así está establecido en el Código Procesal Civil. Y también en el proceso sumarísimo vamos a encontrar regulado la separación convencional y divorcio ulterior. Partamos por esa idea. Se me hace la pregunta, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre el trámite de uno y otro? La respuesta es muy amplia. Si los cónyuges están de acuerdo, es decir, hablamos de una separación convencional, nos vamos a la vía del proceso sumarísimo, porque hay mutuo acuerdo, separación convencional. Vía del proceso sumarísimo, se establecen la separación de patrimonios, esto es la liquidación de las sociedades gananciales, de común acuerdo. Si en caso hubiera hijos menores, se establece la patria potestad, la tenencia de los alimentos, pero nos vamos a la vía más rápida, a la vía del proceso sumarísimo. Separación convencional y divorcio ulterior. El juez declara la separación de los cónyuges y dentro de los 2 meses siguientes se solicita el divorcio. Y se cursan los partes respectivos a la RENIEC y a los registros personales de los registros públicos. Proceso sumarísimo. Es que hay mutuo acuerdo. Proceso de conocimiento, el proceso más largo, la vía procedimental más larga. Nos señala de manera expresa divorcio por causal. Acá hay 2 temas importantes. No hay acuerdo. Uno de los cónyuges, por algún motivo, no está de acuerdo o no quiere divorciarse. Pero adicionalmente a ello, hay una causal de divorcio, regulada en el artículo 333 del Código Civil. Adulterio, separación de hecho, violencia familiar, injuria, entre tantas otras. Si no hay acuerdo entre los cónyuges, o hay una causal que determine o acredite a un cónyuge ofendido o perjudicado, se tendrá que ir a la vía del proceso de conocimiento, al proceso más largo. Hasta que después de una sentencia, estimados amigos, hasta que después de una apelación, porque ténganlo por seguro, cuando no hay acuerdo entre el divorcio, hagan apelación y en su mayoría de casos se van a un recurso extraordinario de casación. Después de 5 o 7 años se estarían divorciando los cónyuges. Y acá también me permito, atendiendo a esta última interrogante, que ahí también opera mucho nuestro criterio como abogados. Sabemos que el divorcio se puede tramitar tranquilamente en la vía municipal y en la vía notarial. Hace muchos años se les ha autorizado a estas entidades a poder tramitar el divorcio siempre y cuando haya mutuo acuerdo entre las partes. ¿Por qué no como abogados asesorar
en esa vía procedimental extrajudicial y que se pongan de acuerdo, o en la medida de lo posible, como estrategia legal, que el cónyuge culpable, que el cónyuge interesado en divorciarse, renuncie a parte o a todo de los bienes sociales, si es que quiere obtener el divorcio rápido, solucionarlo en la vía notarial, esto es, la separación de patrimonios, y ante una conciliación extrajudicial, determinar la tenencia, la patria potestad y los alimentos de los hijos menores en caso los hubiera. Recomendaciones que, como abogado, me permito transmitirles en esta oportunidad. Si en caso desean formular mayores interrogantes respecto al tema abordado el día de hoy, escríbame por favor, asimismo para poder transmitirles a ustedes las diapositivas empleadas esta tarde a mi página oficial León y Abogados Asesoría Legal. Escríbame, se les remitirá las diapositivas y también se les absolverá cualquier pregunta que haya quedado pendiente de poder absolver. Muchas gracias. Muy bien, estimados participantes, si no hubiera alguna otra pregunta, con eso habríamos culminado la sesión de hoy. Doctor Alfredo León, reiterarles las gracias en nombre de Calpa y Achay por aceptar esta oportunidad, este nuevo diálogo que tenemos. Y nada, agradecerle a todos los participantes. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Buenas tardes a todos. Un placer, muchas gracias, buenas tardes. Encantado de seguir aportando en los conocimientos jurídicos.